Santiago caminaba por la calle desierta, las gotas de lluvia golpeando su rostro con fuerza. Había estado buscando trabajo durante semanas, pero la desesperación se había apoderado de él. No sabía qué hacer, ni cómo iba a pagar las cuentas. Fue entonces cuando vio el cartel, colgado en la entrada de un KFC apartado que parecía surgir de la nada. La tinta roja, aún fresca, llamaba su atención con un mensaje inquietante. Se busca personal nocturno, buen salario, no experiencia necesaria. Una sensación extraña lo invadió, pero la oferta era tentadora. El hambre de dinero y el anonimato que ofrecía el trabajo nocturno eran lo único que lo mantenía de pie. Sin pensarlo dos veces, Santiago decidió entrar. El KFC estaba alejado de la ciudad, en una zona que ni siquiera aparecía en su mapa. Las luces del establecimiento parpadeaban con una extraña intensidad, creando sombras que parecían moverse solas. Era un lugar que parecía detenido en el tiempo, olvidado por todos. Nadie más a su alrededor. Al entrar, el silencio lo envolvió. Un olor metálico y a aceite quemado se apoderó de sus sentidos. La atmósfera, densa y extraña, parecía sacarlo de la realidad. Las luces fluorescentes parpadeaban de manera irregular, generando un ambiente desconcertante. El lugar estaba vacío, como si algo estuviera aguardando. La única presencia visible era un hombre delgado que surgió desde detrás del mostrador. Su rostro parecía pálido, carente de vida. ¿Eres Santiago?, preguntó el hombre, con una voz apagada que no transmitía emoción alguna. Santiago asintió, sintiendo un extraño escalofrío recorrer su espalda. Bienvenido al equipo. Te enseñaré todo lo que necesitas saber. Raúl, como se presentó el hombre, le entregó un papel plastificado que parecía ser la única referencia de lo que debía hacer. Las reglas estaban escritas a mano, con una tinta roja que parecía demasiado fuerte para ser normal. No toques los pollos después de la medianoche. Nunca mires al hombre de la corona. Ignora los llantos del congelador. La lista continuaba con advertencias desconcertantes que hicieron que un mal presentimiento se apoderara de Santiago. Algo no estaba bien. ¿Por qué esas reglas? Raúl, con su mirada vacía, observó a Santiago fijamente antes de añadir: lo entenderás pronto, pero no hagas preguntas, solo sigue las reglas. Santiago no dijo nada, pero las palabras de Raúl quedaron grabadas en su mente. La puerta hacia la zona de descanso se cerró con un golpe suave y en ese momento, Santiago sintió que algo lo observaba. La sensación de ser vigilado se intensificó. Algo dentro de él no estaba bien, pero la necesidad de trabajo fue más fuerte. Sin embargo, a medida que avanzaba, el lugar parecía más una prisión que un lugar de trabajo. Las paredes parecían susurrar y el ambiente estaba cargado, como si algo se estuviera La primera noche de trabajo fue extraña, por decirlo menos. Santiago estaba acostumbrado a la monotonía de los trabajos mal pagos, pero aquí algo le resultaba diferente. Todo estaba demasiado callado, como si el lugar estuviera esperando algo. Raúl lo había colocado en la estación de pedidos, junto a un freidor. A su alrededor, los empleados parecían deshumanizados. Isabela, la mujer mayor que se encargaba de las cajas, no tenía expresión alguna. Sus ojos, oscuros y hundidos, nunca miraban directamente. A las 23:17, exactamente como si fuera parte de una rutina, un coche se detuvo en el estacionamiento. Un sedán gris oscuro, apagados. Se quedó ahí, en silencio, durante unos segundos que parecieron eternos. Santiago se acercó a la ventana para tomar el pedido, mientras Raúl le hacía un gesto para que no interfiriera. El cliente, una figura sombría, pidió un Whopper sin carne. Santiago no mostró sorpresa alguna, como si estuviera acostumbrado a ese tipo de pedidos extraños. La cocina continuó su curso, sin alterarse. Santiago preparó el pedido: pan, lechuga, tomate y salsa. Nada más.
Sin una palabra, entregó el pedido al cliente que, de manera inexplicable, no dijo ni gracias. El coche se fue lentamente, sin prisa, como si estuviera esperando algo. Santiago, curioso y desconcertado, se acercó a Raúl para preguntar qué había pasado. «Nunca preguntes por el Whopper sin carne», dijo Raúl con un tono grave y serio. Su mirada era fija, inquietante. Santiago asintió, sin saber si debía continuar preguntando o si ya había cruzado alguna línea invisible que no debía traspasar. A lo largo de la noche, el extraño comportamiento de los clientes se hizo más evidente. Todos ellos llegaban en silencio, sin palabras, entregando siempre la cantidad exacta de dinero, como si estuvieran siguiendo una coreografía que nadie les había enseñado. Santiago, inquieto, observaba sus rostros, pero no lograba recordarlos. Cada vez que los miraba, parecía que su rostro se desvanecía en su memoria, como si fueran sombras, personas sin identidad, vacías. La tensión aumentó cuando una figura familiar apareció. Un hombre alto, con una corona dorada sobre su cabeza, caminó lentamente hacia el mostrador. Nadie en el restaurante dijo una palabra. Raúl, Isabela y Santiago, todos se quedaron inmóviles, como si estuvieran congelados. El hombre de la corona nunca miró a Santiago directamente. Solo se acercó y dejó un pedido, como si estuviera completamente fuera de lugar, fuera de todo lo que Santiago había conocido. Santiago intentó no mirar demasiado, pero la sensación de estar atrapado se apoderó de él. Sabía que algo no estaba bien, pero no podía poner en palabras lo que estaba pasando. El tiempo parecía haberse detenido y cada minuto que pasaba en ese lugar lo hundía más en una sensación de terror inminente. La segunda noche de Santiago en el KFC fue aún más inquietante que la primera. La rutina comenzó de manera normal. Pedidos que llegaban en silencio, los mismos clientes vacíos que no intercambiaban palabras. Pero algo dentro de él se rompió cuando, a las 23:15, un coche se detuvo en el estacionamiento, exactamente como la noche anterior. Santiago miró a Raúl, quien con una mirada fija y seria le hizo un gesto con la mano. No era necesario decir nada, todo parecía parte de un guión. El sedán gris apareció nuevamente. Sin prisa, se estacionó justo frente a la ventana. El cliente pidió lo mismo, un Whopper sin carne. Santiago no dudó, no mostró sorpresa. Preparó el pedido rápidamente, con un aire ausente, como si todo estuviera preestablecido, como si nada fuera extraño en todo eso. Pero algo dentro de él se agitaba. El cliente, al igual que el primero, no dijo ni una palabra. Simplemente extendió su mano para recibir la bolsa, y cuando lo hizo, sus ojos brillaron brevemente con un... El sedán no se fue de inmediato esta vez. Permaneció allí, detenido como si esperara algo. La presión en el aire aumentó y el silencio se hizo insoportable. Santiago miró a Raúl, buscando alguna explicación, pero Raúl simplemente lo miró con una expresión vacía, casi de advertencia. «Nunca mires sus ojos», dijo con voz baja, casi susurrando. Cuando el sedán finalmente se alejó, Santiago sintió que algo había cambiado, no solo en él, sino en el ambiente. El restaurante ya no parecía tan familiar. Las luces del lugar comenzaron a parpadear de una manera extraña, y el aire se volvió más denso, como si algo invisible estuviera presionando contra sus pulmones. A lo largo de la noche, Santiago se dio cuenta de que algo extraño ocurría cada vez que los clientes se iban. Después de que entregaba los pedidos, siempre en silencio, miraba hacia la ventana y notaba que los rostros de los clientes desaparecían de su mente, como si nunca hubieran existido. El lugar empezaba a volverse una pesadilla de la que no podía despertar. La atmósfera se espesaba cada vez más, y no importaba cuánto tratara de concentrarse en lo que tenía que hacer. La sensación de estar atrapado. Fue entonces cuando vio algo que lo paralizó.
En el fondo del restaurante, máquina de helados, apareció una sombra. Era una figura borrosa, de un tamaño imponente, que parecía moverse de forma errática. Santiago intentó acercarse, pero en cuanto dio un paso, la figura desapareció. Miró a su alrededor, esperando encontrar alguna respuesta en los rostros de los demás empleados, pero ninguno de ellos parecía darse cuenta de lo que acababa de ver. Isabela seguía mirando al vacío y Santiago no qui. El miedo comenzó a consumirlo. Recordó las reglas que Raúl le había dado, en especial aquella que le decía que debía ignorar el llanto del congelador, pero no pudo. Algo en su interior lo forzó a acercarse. El sonido, bajo y débil, llegó a sus oídos, y fue entonces cuando la puerta del congelador se abrió de forma inexplicable. Dentro no había nada más que un par de zapatos viejos y un saco de papas medio consumido. La sensación de estar atrapado en un ciclo macabro se hizo más fuerte. Miró a Raúl, esperando alguna explicación, pero el hombre, con su expresión inmutable, simplemente le dio una palmada en la espalda. «Recuerda, no hagas preguntas, lo entenderás pronto». Santiago sintió una presión creciente en el pecho, como si su mente estuviera siendo absorbida por ese lugar. Las reglas, las advertencias, las sombras, todo comenzaba a mezclarse en su cabeza. La realidad, cada vez más distorsionada, se deslizaba entre sus dedos. La tercera noche de Santiago fue la más inquietante hasta ahora. La sensación de estar atrapado en un ciclo interminable de extrañeza y horror comenzaba a tomar control sobre él. Las luces del KFC parpadeaban con más frecuencia, y el aire parecía cargado de una electricidad palpable. Cada vez que un cliente llegaba, Santiago sentía un nudo en el estómago, sabiendo que algo iba a suceder. Pero lo peor aún no había llegado. A las 23:30, justo cuando Santiago pensaba que nada peor podría suceder, vio algo que lo paralizó. La puerta del restaurante se abrió de golpe, sin que nadie la tocara. Una figura alta y sombría se adentró en el local. Era el hombre de la corona. Santiago intentó apartar la mirada, pero el hombre parecía tener una presencia que no podía ignorar. Su figura era imponente y llevaba una corona dorada que brillaba débilmente bajo la luz parpadeante del restaurante. La corona, sin embargo, parecía desgastada, como si hubiera existido por siglos, su metal cubierto de arañazos y manchas. La figura caminó lentamente hacia el mostrador, su presencia eclipsando todo a su alrededor. No había sonido alguno, solo el pesado zumbido de las luces y el tic-tac. Raúl y los demás empleados se quedaron completamente quietos. No hubo un saludo, ni una mirada. Todos estaban paralizados, como si algo en el aire los hubiera inmovilizado. La tensión era insoportable. Santiago trató de moverse, pero no pudo. Algo lo mantenía en su lugar, como si una fuerza invisible lo estuviera sujetando. El hombre de la corona no miró a Santiago directamente, pero la sensación de estar siendo observado lo atravesó como una aguja helada. Se acercó al mostrador con una lentitud aterradora. Y cuando dejó el pedido, Santiago vio en sus ojos algo que no era humano. No eran ojos, sino dos vacíos pozos oscuros, como si todo lo que estaba dentro de ese ser se hubiera desvanecido en el abismo. El hombre habló y su voz resonó en la cabeza de Santiago, aunque sus labios no se movieron. «Sabes que esto es solo el principio, ¿verdad?», susurró, como si la voz viniera de todas partes a la vez. La frase quedó suspendida en el aire, pesada, aterradora. Santiago intentó reaccionar, pero algo en su interior le decía que no debía hablar. Raúl, como si fuera parte del escenario, no hizo ningún movimiento. Los demás empleados, igual de petrificados, no pronunciaron ni una palabra. El hombre de la corona siguió su camino hacia la salida, desapareciendo lentamente en la oscuridad de la noche. Cuando la puerta se cerró con un golpe sordo, un silencio absoluto envolvió el lugar. Santiago miró a su alrededor, pero nadie
Parecía haberlo notado. Raúl, con su mirada vacía, se acercó a él lentamente y le susurró al oído: «Nunca lo mires directamente. Nunca hables con él». Santiago sintió un escalofrío en su espalda. No sabía si lo que acababa de vivir era real o si estaba perdiendo el control. El miedo comenzó a apoderarse de su mente. Los rostros de los demás empleados se desvanecieron ante él, como si estuviera atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. Santiago ya no sabía si el tiempo existía de la misma manera. Los relojes del restaurante se habían detenido. Las luces seguían parpadeando sin cesar y el aire estaba pesado, como si una fuerza invisible estuviera tratando de engullirlo. Cada noche, los mismos eventos se repetían. Los clientes entraban, pedían lo mismo y luego se iban, dejando atrás solo un vacío en el que Santiago se sentía cada vez más atrapado. Pero esa noche algo era diferente. La puerta se abrió de golpe, como en tantas ocasiones, y un sedán gris oscuro llegó al estacionamiento. Santiago no sintió la usual incomodidad, no hubo ese extraño nudo en su estómago. En su lugar, una sensación fría y desesperada lo recorrió por completo. Cuando el cliente pidió, por enésima vez, un Whopper sin carne, Santiago sintió que algo se rompía dentro de él. La figura que apareció en la ventana era diferente. No era un hombre, era una sombra alargada, una criatura que parecía moverse sin control, como si no perteneciera a este mundo. Sus ojos brillaban con un resplandor rojo, antinatural, que penetraba en el alma. La figura levantó la mano para tomar la bolsa del pedido, y cuando lo hizo, su sonrisa apareció. Una sonrisa torcida, completamente distorsionada, como si estuviera hecha de pura maldad. «Te lo dije, Santiago», susurró la figura, y su voz no provenía de su boca. Era como si la voz estuviera dentro de su cabeza, resonando en su mente. «Vas a ser uno de nosotros. Es el ciclo. No puedes escapar». Un grito silencioso se formó en la garganta de Santiago, pero no pudo emitir sonido alguno. Su cuerpo estaba paralizado. La figura desapareció tan rápidamente como había llegado, pero la sensación de terror persistió, llenando cada rincón de su ser. La oscuridad que se apoderaba del KFC era palpable, y Santiago sintió que su voluntad comenzaba a desmoronarse. Raúl apareció detrás de él, su rostro ahora una máscara vacía, despojada de toda humanidad. «Ya eres parte de esto», dijo con una sonrisa torcida, un brillo enfermizo en sus ojos. La voz de Raúl sonaba ahora distante, como si estuviera hablando desde el fondo de un pozo. De repente, todo a su alrededor comenzó a desmoronarse. Las luces titilaron violentamente, el sonido de las freidoras se transformó en un retumbar ensordecedor, y el aire se volvió irrespirable, como si estuviera siendo tragado por una oscuridad imparable. Los grillos en el estacionamiento comenzaron a emitir un zumbido extraño, distorsionado, como si estuvieran gritando. Los muros del restaurante se agrietaron y se desmoronaron, dejando solo una neblina gris que envolvía todo. Santiago intentó moverse, pero algo lo mantenía inmóvil. Sus pies estaban pegados al suelo, como si estuvieran siendo absorbidos por el mismo KFC que, ahora, parecía más un infierno que un lugar de trabajo. La figura del hombre de la corona apareció frente a él, su rostro deformado, sus ojos llenos de oscuridad. Su sombra cubría todo el restaurante, y su presencia parecía engullir la luz misma. Santiago intentó gritar, pero las palabras se le atoraron en la garganta. El hombre de la corona caminó hacia él con pasos pesados, su respiración rasposa y podrida llenando el aire. En su mano llevaba una corona de metal oxidado que brillaba con una luz siniestra. «Ponla», dijo el hombre de la corona con una voz que resonó como un crujido en la mente de Santiago.